Álvaro Obregón fue presidente de la República. Su nombre completo fue Álvaro Obregón Salido. Nació en Sonora en 1880 y murió en la Ciudad de México asesinado en 1928. Fue presidente del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Acerca de su pertenencia a las logias masónicas, Lorenzo Frau Abrines, en el tomo cuarto de su enciclopedia, la página 445, anota a Obregón como un masón prominente. Frau enlista a Obregón en esa relación de gobernantes masones que Frau refiere, y por ese hecho consignamos aquí a Obregón como masón, citando a Lorenzo Frau. La obra de Frau no menciona el tipo de logia, el nombre del rito, el nombre de la logia o el número de catálogo donde pudiese haber militado Obregón en la masonería. Pero como esta obra es una obra obligada en la bibliografía masónica, dejamos aquí constancia. Hay otro libro anónimo publicado en 1928, año de la muerte de Obregón. Su imagen la ven en la pantalla. Se titula La masonería en México. En esta obra, en las páginas 214 y 215, se cita la voz de Manuel Esteban Ramírez, grado 33 en el rito escocés, y los apuntes sintéticos sobre la masonería en México redactados por Manuel Esteban Ramírez. Se supone que Manuel Esteban Ramírez refiere lo siguiente: no tengo que jurar si Obregón fue o no masón durante su gobierno. Me basta asegurar sin género de duda que estuvo bajo la influencia de la secta, ya que se ha dicho y repetido categóricamente por los mismos masones que desde el año de 1828 todos los gobernantes de la República, con las poquísimas excepciones de los conservadores, entre los que ciertamente no ha de figurar Obregón, han normado su conducta a las pretensiones masónicas. Dos hechos, dice el autor, lo prueban: la expulsión de México de Ernesto Filipe, arzobispo de Sardica, representante del Vaticano en México, y la consignación que del Congreso Eucarístico Nacional se hizo a las autoridades judiciales en 1924. La expulsión del representante del Vaticano, repito, y esta consignación judicial del Congreso fueron actos que desde el punto de vista del autor, Obregón no pudo haber ejecutado si no era por una indicación de las logias masónicas. Entonces, en resumen, entre la cita que hace Lorenzo Frau y este análisis de este libro anónimo y de Esteban Ramírez, podemos concluir de la pertenencia de don Álvaro Obregón Salido a las logias masónicas. Queda pendiente por averiguar en una investigación posterior cuál fue la logia a la que perteneció Obregón. También por haber ocurrido en el periodo obregonista de su presidencia, vamos a citar aquí la muerte de Pancho Villa. Se supone que Pancho Villa, en una de las versiones acerca del origen de su asesinato, es que su muerte se decidió en las logias masónicas. Víctor Ceja Reyes, en el libro Yo maté a Villa, publicado en México en 1960, enlista a los autores intelectuales del crimen: Gabriel Chávez, proveedor de recursos económicos; el diputado local Jesús Aras Barraza, que se dijo autor intelectual; Juan Serrano, inspector de la división de telégrafos; el general Abraham Carmona, jefe del departamento de artillería de la Secretaría de Guerra. Tenían motivos de índole personal para matar a Villa. Podrá advertirse, dice Ceja, que la militancia en la masonería de estos personajes y otros que figuraron prominentemente en los preparativos y comisión del delito inclina a pensar que nada remoto es que el complot para matar a Pancho Villa haya sido tema privadísimo en la logia masónica de Parral en aquellos días. Aunque no puede probarse en algunos aspectos, sí es del todo innegable que la mayoría de quienes participaron en el complot, comerciantes y aventureros, tenían, además de motivos de índole personal, un nexo más, que fue precisamente la masonería. Pudo, sin embargo, haber sido una circunstancia fortuita.
No se dijo entonces, ni por mucho tiempo, que el verdadero autor intelectual inmediato de la muerte del famoso y poderoso jefe de la División del Norte fue el comerciante y ganadero de Parral, Gabriel Chávez, gran maestro de la masonería en la ciudad. Hasta ahí la referencia de Víctor Ceja. Por separado, en un libro de publicación reciente y que ha sido muy famoso, que tiene un gran cuidado en su edición y que ha resultado de una lectura excelente para un servidor, es el que escribió Paco Ignacio Taibo. Hacia el final del libro, en las páginas 807 y 831, Taibo explica que la lista de promotores del asesinato de Francisco Villa varía según quienes narren la historia, pero casi todos parecen señalar a la cabeza a Jesús Herrera. Entre los demás, Taibo señala a Eduardo Ricaud, comerciante y gran maestro de la masonería de Parral, dueño de la tienda La Fábrica de Francia, que es seguramente lo que hemos conocido actualmente en los tiempos modernos como Fábricas de Francia. Estas son citas de Paco Taibo. En nota aclaratoria de la página 831 de este libro de Taibo, casi al final, anota lo siguiente: sobre la teoría de los masones como autores del crimen. Menciona a un autor, Medina. La logia de Parral fue el sitio en que el imponderable Estado Mayor de la Escuadra y el Compás, del A45 y el 30-30, es decir, logias más matones, trazó el plan del ataque donde murió Pancho Villa. El hecho es que es muy probable que el segundo piso de la conspiración lo constituyeran masones. Ricaud lo era, desde luego, como presidente de la logia, y los militares que auxiliaron a Salas Barraza lo eran también. Dice todo esto Taibo citando a Medina. Sin embargo, no existían conflictos que enfrentaran a Villa con la masonería. Parece más bien que varios de los asesinos de Villa y sus cómplices eran masones, y no que los masones asesinaran a Villa. Hay una diferencia profunda entre ambas frases, y Paco Taibo hace su resumen editorial en esto, y que suena creíble. Los asesinos pudieron haber pertenecido a las logias, pero no significa que hubiese habido una conspiración organizacional de las logias masónicas contra Pancho Villa. Hasta ahí la hipótesis de la muerte de Villa, que hemos incluido aquí en el periodo presidencial de Obregón, porque en esa época ocurrió. Obregón, masón; Villa, asesinado por los masones.